Buenas tardes para todos, sean todos muy bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este quinto encuentro del ciclo de educación inicial, esta propuesta para la integración del espacio técnico-tecnológico en el primer tramo de la EDI. Estamos en el quinto encuentro que hoy nos convocan a trabajar con las ciencias sociales y también desde el arte, con el titular que hemos puesto a este encuentro, que se titula justamente Al encuentro de los cuentos, un abordaje interdisciplinario de los tres cerditos. ¿Sí? Para trabajar el tema de los cuentos tradicionales, estos cuentos que mantienen su vigencia, estos cuentos que son atemporales y que también nos desafían a traerlos nuevamente al aula con una nueva mirada, en este caso un enfoque interdisciplinario. Tengo el gusto de presentarles al colectivo docente de los contenidistas de los portales educativos Uruguay Educa y el repositorio Ceibal. Están hoy aquí con nosotros la maestra de inicial y primaria y profesora también de idioma español, Fiorella Fernández, licenciada Carolina Cresci, la maestra y licenciada Verónica Gainza, la maestra de educación inicial y primaria Jimena de Freitas, la maestra Paola Vilano y el licenciado en arte Esteban Ramírez. En los controles técnicos contamos con la presencia de la maestra Anabela Parodi. Es un gusto poder recibirlos a todos ellos para que nos puedan acercar esta propuesta que va a tener un alcance en este territorio virtual. Hoy en la mañana se conectaron muchísimos centros de tecnología educativa y ahora en la tarde contamos nuevamente con el Centro de Tecnología de La Valleja, que estuvo AM y PM, el Centro de la Costa, nos saluda también Giovanna de Alfolo, nos saluda el Centro de Tecnología de Cerro Largo, Añeta nos saluda, que es dinamizadora de Soriano. Bueno, todos nos están saludando por el chat, diferentes escuelas y jardines, y sigo admitiendo también algún que otro participante. Bueno, con muchísimo gusto vamos a dar comienzo a este quinto encuentro. Los dejo entonces con los contenidistas que han producido, diseñado y planificado esta webinar. Adelante ustedes. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, como ustedes ven, el título que hemos elegido para este encuentro es, valga la redundancia, Al encuentro de los cuentos, un abordaje interdisciplinar de los tres cerditos. Pasamos a la próxima diapo. Les dejamos un recorrido para que más o menos tengan idea de lo que vamos a ir trabajando en este encuentro, recorriendo. Y lo que vamos a hacer al inicio es a plantear una rutina de pensamiento, esta que seguramente ustedes la conozcan. Veo, qué pienso y qué me pregunto, ¿sí? Y la idea es en relación a esta imagen, ¿no? Entonces pensar en el contexto educativo. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? La idea es que si pueden participar en el WhatsApp, también algún compañero puede abrir su micrófono, porque esto, a veces los silencios este, no están buenos. Si bien el silencio representa el pensamiento, ¿no? Que ustedes están pensando, pero bueno, la idea es si alguien quiere romper el hielo e intervenir sobre qué evocan, ¿no? ¿Qué historias evocan cuando ven esta imagen? Contarles que esta imagen fue extraída de un libro, Viajes por el mundo de los libros, de Charles Sylvester, del año 1922. Así que los dejo unos
cerditos. Si uno quiere participar. ¿Qué veo, qué pienso y qué me pregunto en relación a esta imagen? Por ahí veo una mamá con sus 3 hijitos cerditos. Están estableciendo un diálogo. Bien. Pienso que se irán de paseo. Bien. Lo pone como interrogante. Se irán de paseo. ¿Vieron lo que tienen colgadito en el palito? A ver qué muestra eso, qué pasará. ¿A qué historia referencia esta imagen? ¿Les evoca alguna historia? ¿Alguna historia que les contaron en algún momento? Buenas tardes. Sí, Cecilia, te escuchamos. Sí, mi nombre es Paula Cáceres, estamos desde el Centro de Tecnología de La Valleja. Estamos todas reunidas y proyectando en la pantalla, por eso aparece el nombre de Cecilia. Ah, perfecto. Si no me equivoco, es de la historia original de los 3 cerditos, que en un principio la cuentan los hermanos Grimm. Esa imagen figura en uno de los libros de la colección del Tesoro de la Juventud, de una serie de libros que son muy antiguos, tienen más de 100 años y son cosidos a mano, tienen como un trabajo especial. Y en eso aparecen varios cuentos clásicos inspirados en la época medieval, en los que se hace referencia, porque hoy por hoy las diferentes versiones de los 3 cerditos no figura el personaje de la madre, por ejemplo. Bien. Bien. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Y acá desde el chat, Fiorella, también surge otra interrogante. ¿Se irán de paseo o están pidiendo permiso para alguna actividad? Buenas tardes. Yo no conocía esa información que dio la compañera, la verdad conozco el cuento, el más nuevo. Entonces como que miro como que están hablando, como que si se van a ir, quizá. Eso es lo que me da a mí la idea, como que se están por ir a algún lugar, con sus bolsitas, cómo están vestidos, pero no conocía la verdad esa versión anterior que dijo la compañera. La Bien. vestimenta de la madre también es propia de esa época, ¿no? Gracias, compañera de Soriano, dinamizadora, muchas gracias. Bien, esto lo que está diciendo las compañeras es que posiblemente, o ya estamos viendo que hay diferentes versiones de este cuento que de alguna manera vemos que es un cuento antiguo, ¿no? Que tiene no es un cuento contemporáneo, ¿no? Y sí, este cuento tiene, bueno, como hizo referencia la compañera, mucho más de 100 años, casi 200 años y posiblemente muchos más, porque son cuentos que se han originado de alguna manera en la tradición oral. Puede ser que haya intervenciones, ¿no? Sí, acá, Fiorella, Sí. una compañera que está desde un celular nos dice, a mí me da la impresión de que están organizando algo, a dónde ir, qué más llevar. Y Giovanna también nos aporta, aparece la casa, que en otras versiones no se ve. Bien, bien, exactamente, ¿no? Estamos viendo que de este cuento, de esta historia que se originó hace muchísimos años, hay diferentes, entre ellas esto de incorporar un personaje nuevo, como es la mamá, posiblemente en el inicio de la historia, ¿no? Este, ¿Lo han trabajado? ¿Lo conocen todos ustedes este cuento? ¿Hay alguien, por ejemplo, del auditorio que no lo conozca, el cuento de los 3 cerditos? ¿A todos los conocen? ¿Conocen la historia? Bien, por ahí leí rostros Sí, tristes.
Bueno, sí, despidiéndose, como que están despidiéndose, dicen desde bien. Cerro Largo. Y la mamá dando instrucciones, vieron con esa patita como levantadita, ¿no? Y María José dice que sí lo conoce y en varias versiones. Bien, bien. Eh, lo conocen, ¿verdad? Conocen esta historia. Bueno, esta es la, digamos, la fuerza que tienen estos cuentos tradicionales, ¿no? Que los conocemos a veces no sin haber estado en contacto con la obra escrita, sino que también nosotros lo hemos conocido por estos cuentos narrados, quizás de abuelos, de tíos o de los propios padres, de algún hermano, que nos contó esta historia, porque en realidad cuenta como un saber que compartimos los seres humanos, ¿no? Esto de el saber de los cuentos tradicionales, como ser Caperucita Roja, La Cenicienta. Más allá que después estas versiones se hayan llevado al cine y a otros y otro tipo de formatos, ¿no? Acá Fiorella, Giovanna Dalfolo nos dice que hay versiones nuevas. Por ejemplo, Lobo Enamorado es una versión en la que aparecen los cerditos y el lobo, pero siendo amigos. Bien, bien. Entonces, acá ya hay como cambios en la historia, ¿no? Porque la historia tradicional, bueno, tenemos al lobo, que es el personaje malvado, y a los cerditos, que de alguna manera están acosados por ese lobo. Esa es como la historia original, ¿no? Que ahora vamos a ver que ha tenido también cambios. Entonces, vamos a pasar ya a la propuesta porque si no el tiempo no nos da y tenemos muchas cuestiones para intercambiar y para contarles. Bueno, a raíz de la preparación de este webinar, con el equipo de contenidistas, elaboramos esta propuesta, una propuesta que ya está alojada en Uruguay Educa. Es una propuesta que está pensada para planificarse a través de un aprendizaje basado en proyectos, de la metodología activa, donde se realiza un recorrido interdisciplinario donde se integran dos espacios, el de las ciencias sociales y de las humanidades y el artístico. El artístico, artes visuales y literatura. Este recorrido, por ser una BP, finaliza en una producción final, que en este caso es una muestra. El plan está sugerido para 3, 4 y 5, pero la idea es que cada docente pueda adaptar las actividades para las diferentes edades y también para sus clases en especial. Como también queremos dejar explícito que estos son ideas que se nos ocurrieron a nosotros. Seguramente ustedes esto les va a disparar otras ideas, ¿verdad? Bien, entonces, contarles, pasamos a la próxima diapositiva. Y bueno, sí, es una historia sumamente antigua que se origina en el Reino Unido, ¿tá? Es James Halliway Phillips. Pasamos a la próxima diapo. Ahí está. James Halliway, que es el señor de la izquierda, eh, el que primeramente recopila historias y la publica en el libro Nursery Rhymes of England. Y ahora sí, la historia que posiblemente nos ha venido a nosotros y es la que estamos acostumbrados a escuchar, es la que publica Joseph Jacobs, ¿tá? Que es un escritor australiano, que también lo que hace es recopilar historias que se han originado en Inglaterra, ¿sí? Y las publica en la obra English Fairy Tales. Este escritor publicó otros cuentos clásicos como Jack el Matagigantes, Jack y las habichuelas mágicas y el de los ositos y ricitos de oro, que es la historia que conocemos actualmente, ¿no?
Ahora, al igual que los hermanos Grimm, una salvedad a la intervención que hizo una compañera al inicio, es que los hermanos Grimm son los recopiladores de las historias en Alemania, ¿tá? Así como Perrault fue en Francia. Jacobs hace esa recopilación en Inglaterra, ¿no? Porque de alguna manera quiere defender que los niños ingleses lean historias tradicionales, populares de Inglaterra, ¿tá? Pero de alguna manera hace el mismo proceso que hicieron los hermanos Grimm, esto de recopilar historias, ¿tá? Entonces, como marco teórico, pasamos a la próxima diapo, como marco teórico para analizar este cuento clásico, también llamado tradicional, de hadas, maravilloso, seleccionamos la obra del psicoanálisis de los cuentos de hadas del psicoanalista austríaco Bruno Bettelheim. ¿Tá? Dicho análisis se basa en la primera publicación de este cuento, escrita por Halliwell, ¿tá? En 1843. Esta versión se distingue de otras versiones en que los hermanitos menores mueren, ¿tá? Los que hacen la casita de paja y los que hacen en madera mueren, ¿tá? En algunas otras versiones más recientes, estos dos cerditos pequeños sobreviven, lo cual de alguna manera despoja de su impacto trágico original, ¿no? Que es de alguna manera la versión que estamos tomando para esta propuesta. Esta obra de Bettelheim nos aporta el fundamento para entender por qué los cuentos de hadas aportan a la construcción de la psiquis y el crecimiento interno del niño, ¿no? Plantea este autor que la promoción de estos relatos satisface y enriquece al niño, pero además considera que se puede aprender mucho más de los problemas de los seres humanos, ¿no? Bien, ahí tenemos una cita que dice: al mismo tiempo que divierte al niño, el cuento de hadas le ayuda a comprenderse y alienta el desarrollo de su personalidad, le brinda significados a diferentes niveles y enriquece la existencia del niño de tan distintas maneras que no hay libro, dice él, que pueda hacer justicia a la gran cantidad y diversidad de contribuciones que dichas historias prestan a la vida del niño. Consideramos además que como obras de arte que son, ¿sí? Obras literarias que son, estos cuentos presentan aspectos que vale la pena explorar además del significado y este impacto psicológico del que habla el autor, ¿no? Tal es el caso de lo referente a esto que hablábamos al inicio, ¿no? De lo que es la herencia cultural, que en nuestro caso, como equipo, es lo que de alguna manera queremos resaltar también, ¿no? En esta reflexión sobre su incorporación en las aulas, durante mucho tiempo se cuestionó la incorporación de estas historias en las aulas de inicial y de primaria también, ¿no? Ahora bien, nosotros como equipo entendemos que a pesar de todos los adelantos tecnológicos que ha habido, desde la incorporación de los medios digitales, audiovisuales, etcétera, estos cuentos se siguen transmitiendo generalmente de generación en generación, en forma oral, así como fueron originados, ¿no? Este, entonces, buscando voces de autoridad que de alguna manera fundamenten la incorporación de estos textos cuando hacemos la selección de las obras literarias, encontramos a Teresa Colomer que nos aporta criterios para seleccionar obras literarias, que hacen referencia en especial al criterio de la calidad y la diversidad o la variedad literaria, ¿no? Entonces, Jimé nos va a explicar un poco de qué se tratan estos criterios. Dale, gracias, Pío. Bueno, en esto nos plantea cuatro aspectos importantes para la hora de seleccionar libros para ofrecer en nuestras aulas. Teresa Colomer es una experta española en literatura infantil y juvenil y dentro de los cuatro aspectos,
el de ofrecer la variedad y calidad literaria es como un aspecto bien relevante desde nuestro lugar desde la docencia, ¿verdad? Evaluarlo no solo como un producto cultural, sino como un producto artístico, eh, con su valor estético, pero tratando de mirar cuando hacemos esa selección que haya una diversidad de géneros textuales, ¿verdad? Que existan poemas, cuentos, gitanjáforas, retahílas, rimas, diversidad de formatos de libros interactivos, ilustrados, lúdicos, el libro álbum, que en el nivel inicial es muy muy apreciado por el público, por los chiquilines, las imágenes, la calidad de esas ilustraciones, de esas imágenes que nos comunican y que nos evocan y que nos dicen tanto, ¿verdad? Eh, También diversidad de literaria en cuanto a la autoría, ¿verdad? No solo quedarnos con los cuentos tradicionales, que es el que nos convoca, por ejemplo, sino también ofrecer literatura contemporánea, buscar autores nacionales, generar una cercanía con el autor, el contacto, ¿verdad? Esa posibilidad que nos ofrece la diversidad que podamos acercar en nuestras aulas. La calidad y la variedad, plantea Colomer, nos permite valorar los textos que se alejen de lo previsible, ¿no? Presentando tramas y personajes complejos que reivindiquen el valor de la fantasía, de la imaginación, del humor. También prestar atención a las posibilidades del lenguaje, ¿no? Para enriquecer la historia, para ofrecer una experiencia literaria auténtica, y aprovechar la función primigenia del lenguaje, ¿no? También valorar la obra, cómo dialoga con otros textos, ¿no? Con otros géneros, con otros modelos previos. Entonces, tener en cuenta ese aspecto es bien relevante. Otro aspecto para tener en cuenta es el itinerario lector, ¿no? Tener en cuenta el desarrollo del lector en el tiempo y su progresión hacia lecturas cada vez más complejas, ¿no? Entonces, nuestro lugar o desde nuestro lugar, tener en cuenta este aspecto es bien importante. Y también, bueno, cómo colocamos o cómo les ofrecemos los libros a nuestros estudiantes, si los ponemos a la altura a la altura de ellos, si les generamos un rincón, cómo presentamos ese punto de partida para que el niño se acerque al objeto, ¿verdad? Al libro, para, mediante estas aproximaciones, vaya acostumbrándose, sea cotidiano y pueda ir a lo largo de su recorrido a acercarse a lecturas más complejas. También ofrecer la lectura en voz alta, que eso lo hacemos mucho en el nivel inicial, le permite acceder a textos fuera de esas habilidades propias que tiene el lector. La relación también en esto del itinerario lector, la relación que tiene la imagen, ¿no? Eh, es muy, muy, muy importante porque para nivel inicial la imagen los anticipa, les permite generar ya un acercamiento sin manejar el código, ¿no? Escrito, la lectura. También considerar la buena selección del libro para que ellos mismos más adelante puedan utilizar o evocar esos libros, esos cuentos, esas narraciones a la hora de realizar sus propias escrituras, ¿verdad? Para que estos cuentos, estas narraciones, estos textos que les acercamos puedan ser modelos para sus propias creaciones literarias. Por supuesto, el gusto por el niño, el gusto de los niños, los intereses de los niños, eso Colomer enfatiza
la importancia que tiene considerar las preferencias del lector, reconociendo fundamentalmente ese derecho que tiene a disfrutar de la lectura, ¿no? Y de cómo el lector se conecta con esas historias, esas tramas que le son interesantes, con las que logra identificarse, con las que se siente representado en algunas de esas historias, esas tramas, esas aventuras, esos planteos que surgen a través de los libros. El placer también, fomentar el placer por la lectura, por el disfrute literario, que esa actividad sea placentera y que sea permanente a lo largo de este recorrido, ¿no? De la vida del niño. Y ofrecer diversidad de temáticas. Por suerte, hemos ido evolucionando y hemos ido incorporando temáticas que les permiten sentirse reflejados, espejados en esas historias, incluyendo conflictos personales, situaciones complejas que son eh, de real relevancia para su vivencia. Entonces, poder hablar de, yo qué sé, la adopción, el divorcio, la pérdida, el duelo, la guerra, todos esos temas que pueden ser abordarse desde la literatura nos facilita y también el lector se siente identificado. Y finalmente el valor educativo, ¿no? La autora propone que, los libros que seleccionemos a la hora de llevar al aula, no, los valores no deben de ser impuestos de manera explícita, sino que vayan surgiendo de forma natural a través de estas complejidades que se presentan en las tramas, de los personajes, de las relaciones, de esas historias. Y ofrecer diversidad de textos les permite ampliar, por supuesto, el vocabulario, la capacidad de comprender estructuras textuales, géneros literarios, ampliar su repertorio lingüístico, cognitivo, cultural. Les ampliamos el mundo a través de los libros y entonces es una potencia que tenemos en la escuela desde siempre. El nivel inicial es una herramienta que utilizamos todo habitualmente. Así es que ponernos y focalizar en estos 4 aspectos es bien importante. No solo el día del libro. Bueno, Pío, paso la palabra. Bien, y bueno, continuamos con este análisis que hace Bruno Bettelheim, que él destina un apartado, un capítulo de esta obra, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que lo titula Los tres cerditos, principio del placer frente al principio de la realidad, ¿no? En su lectura encontramos este tipo de valoración en relación al efecto que causa el cuento en los niños. Entonces, él nos dice, los niños quedan extasiados si se representa ante ellos la escena de los soplidos y resoplidos del lobo ante la puerta del cerdito, ¿no? Los que han leído esta historia saben que los niños se detienen especialmente en esta escena y esto de la repetición que se da en muchas obras literarias, ¿no? Donde la repetición es un recurso literario muy potente para trabajar en este nivel. Eh, Acá, Fiorella, hay una compañera, María José sí, Carro, sí, que ella acá dice, lobo está, lobo casi está. ¿Es bueno el lobo? O sea, también hay una reiteración en ese lobo está. claro, sí, sí, Este, de la palabra lobo. Sí, exactamente. claro, por supuesto. Bueno, y el soplar es el clásico. Claro, y la casa derribaré, y en Exacto, rima todavía, ¿no? exacto. Bien, Bettegel plantea que los tres cerditos enseña al niño pequeño de forma agradable que no debemos de ser perezosos, ni tomarnos las cosas a la ligera. Los planes y previsiones inteligentes combinados con el arduo trabajo nos harán vencer incluso a nuestro mayor enemigo, el lobo, ¿no?
Y más adelante explica esto del principio del placer y de realidad y cómo el principio de la realidad debe prevalecer al principio del placer, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos lleva a indagar, a ir a otras lecturas, a buscar, por ejemplo, qué son estos principios, ¿no? Entonces, estos principios se originan en el psicoanálisis y describen esta tensión entre el deseo de satisfacción inmediato y la necesidad de postergarla o modificarla por las exigencias del mundo exterior. Bueno, si alguno de ustedes, esto del ello, del yo y del super yo, ¿no? Cómo estos conceptos también están vinculados con esto. Y Bettelheim plantea que estos principios están implícitos especialmente en esta obra, más allá que en otras obras literarias también. Es importante acotar que Bettelheim se basa para hacer estos análisis en la versión de Halloway, ¿tá? Donde los hermanitos mueren. En ellos, de alguna manera, mueren porque prevaleció este principio del placer en relación con el principio de la realidad. Y en el hermano mayor, el principio de la realidad, ¿va? Al hablar a los niños del cuento de los tres cerditos, encontramos satisfacción, dice Bettelheim, en cuanto al merecido castigo del lobo y la astuta victoria del hermanito mayor, ¿no? Bien, reiteramos que nosotros en la propuesta que estamos ofreciendo, no usamos esta que se mueren los hermanitos, ¿no? Es importante destacar que estos principios también están en otras obras literarias, como por ejemplo en el mito de Hércules, donde Hércules deja un poco de lado este principio de satisfacción, donde deja de lado todo lo que son sus poderes divinos para poder convivir en la sociedad humana, ¿no? También vemos, por ejemplo, en Dónde viven los monstruos, de Mauricio Sendak, libro recomendable, muy lindo para iniciar. Y bueno, yo qué sé, Matilda, ¿no? La historia de Matilda de Dahl, el mismo Pinocho, también encontramos esta tensión entre el principio de realidad y el principio de placer, ¿no? Volviendo a los tres cerditos también, algo que también él considera que hay como una simbología entre cómo están hechos estos materiales en las casitas y hay como una evolución también de cómo han evolucionado las casas en el correr del tiempo, bueno, que podría usarse eso, podría trabajarse. Y bueno, otra cuestión que también lo hemos discutido en la interna del grupo es qué diferencia hay entre esta historia y una fábula. Bettelheim esto lo aborda y en especial porque nosotros vemos que hay una enseñanza implícita, no explícita. En las fábulas hay una moraleja, lo último, que está hasta escrita al final de la historia, ¿no? Que no es el caso de estos cuentos, ¿no? Donde dice Bettelheim que el lector construye sus significados, sus sentidos. No se da nada por consabido, ¿está? Bueno, y si ahora vamos a otra cuestión que también es importante, que esto de la figura del lobo, dice Bettelheim que el niño se siente identificado con este personaje malvado, ¿no? Que bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero de alguna manera estas afirmaciones que hace Bettelheim escapan de nuestra expertise. Bueno, vamos ahora sí a la actividad número 1, que, bueno, como les contaba, seleccionamos un audiovisual que fue seleccionado del canal Paca Paca argentino, donde aparece una abuela, que ahí tenemos la imagen, con sus nietos, que están hablando de libros, ¿está? Es un video que dura 10 minutos, por eso nosotros cuando lo planificamos, cuando hacemos la intervención, hacemos cortes, y le lee esta historia de los tres cerditos, ¿no? Como en otras propuestas didácticas que planificamos para inicial y donde introducimos una obra literaria,
sugerimos enmarcar la obra literaria en la hora de la escucha de, ¿no? De tal forma que el niño ya sepa que en esa instancia va a escuchar una historia que puede estar, los canales pueden ser diferentes, puede ser por medio de la lectura del docente, puede ser por medio de un audio o mismo de un audiovisual como es en este caso. Pero lo que estamos sugiriendo es esto de intervenir el espacio, ¿no? Estéticamente, de acuerdo a la obra literaria ofrecida. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros sugerimos, a ustedes se les va a ocurrir seguramente otras ideas. Armar el aula, el piso del aula, ¿no? Armando un círculo, cuidando la distribución estética de los materiales. Por ejemplo, colocar más en la parte de la circunferencia exterior, paja, palitos, hojas, cuerdas, material de carácter más liviano, más frágil, y en el medio colocarlos de madera, puede ser yenga, aros, tronquitos, maderas, ramas, ¿no? Y en el centro materiales más sólidos, como pueden ser, y que representen solidez, como puede ser un bloque, ¿no? De educación física. La idea es que los niños puedan manipular este espacio, estos materiales, estos elementos, y experimentar a través de los sentidos. Esta instancia puede ir acompañada por música. El docente observa, registra, pueden ser registros orales, registros escritos, y al finalizar esta instancia, sugerimos que no sea más de 5 minutos, los sentamos a los niños y les presentamos este audiovisual, que, como dijimos, va a estar fragmentado con intervenciones que estamos sugiriendo. Por ejemplo, la primera intervención va a estar antes de que se inicie la lectura, se presenta el cuento, se hacen preguntas y les dejamos una pregunta que a nosotros nos pareció formidable, que hace la abuela a lo último en el audiovisual, y que la abuela, después que lee el cuento, le pregunta a los nietos, ¿no? Pero, che, estos 3 chanchitos, ¿por qué no hicieron una casa entre todos? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar esta pregunta y formularla en esta secuencia de actividades que estamos formulando, donde la idea es que los niños se enfrenten a construir entre todos, en forma colaborativa, esta casa, ¿no? ¿Qué elementos, y en el hoy, ¿no? ¿Qué elementos tendría? ¿Qué le tendríamos que incorporar? Entonces, no solo elementos edilicios, nos vamos a centrar en los elementos edilicios, sino también en las personas o en los animales. Hacer referencia a que esta casa nos ofrece seguridad, nos ofrece protección, ¿no? Introducir la palabra hogar también para conceptualizar este lugar, ¿no? Y bueno, y terminando con esta actividad, la idea es que después de que tengamos contacto con esta historia, de alguna manera se asocie con este escenario compartido al inicio. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Verónica, que nos va a mostrar una mirada, a Verónica o a Paola, no me acuerdo. Paola. Paola, desde otro espacio curricular. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, al momento de pensar esta segunda actividad vinculada con las ciencias sociales, el equipo de sociales, bueno, decidimos tomar como marco teórico lo que es la educación imaginativa de Kieran Egan. Egan toma la imaginación, bueno, como una de las grandes herramientas para estimular el conocimiento. Allí tenemos una cita que aparece en este libro de educación imaginativa, pero es de White, que dice: imaginar alguna cosa es pensar en ello como algo que puede ser posible. White después va a ampliar esta idea de lo que es imaginar o lo que es imaginación,
y la va a asociar a la imaginación, como que imaginar también implica un descubrimiento, implica la invención, la originalidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se piensa sobre lo posible y no sobre lo real. Bueno, al momento de pensar un poco la propuesta, por dónde iba a ir vinculando las ciencias sociales con esto de la imaginación y con este cuento, nos preguntamos, bueno, ¿por qué la imaginación en ciencias sociales? ¿Por qué trabajar este tema de la imaginación? Porque, bueno, hay una tendencia real en educación a pensar que la imaginación es una estrategia o una herramienta propia de las artes, ¿no? Y que la razón es, en contraposición con la razón, que ahora vamos a ver por qué no, está más vinculada al tema de las ciencias. Entonces, ligar la imaginación con las artes y la razón con las ciencias ha llevado un poco a que descuidemos el papel de la imaginación en el aprendizaje de lo académico, por decirlo de alguna manera. Entonces, acá lo que nosotros queremos resaltar es que la imaginación no es distinta a la racionalidad, ya que la enriquece, ¿sí? Ahora que hablamos, por ejemplo, bueno, de este pensamiento creativo también. Entonces, enriquece al pensamiento racional. Es una fuerza que mueve el aprendizaje en todas las materias. Entonces, siguiendo con la línea del marco teórico de Egan, de la educación imaginativa, a partir de estas ideas de la imaginación como, bueno, como herramienta, tanto para el aprendizaje del arte como de las ciencias en general, en el libro se desarrollan varias herramientas cognitivas, pero nosotros en esta oportunidad tomamos dos. Una de las herramientas cognitivas tiene que ver con las historias y los relatos. Y la otra, que la vamos a desarrollar luego, es la de los opuestos binarios, ¿sí? O conflictos emocionales básicos. Entonces, bueno, damos paso a la siguiente diapositiva, que justamente hace referencia a una de estas herramientas cognitivas, que es la que hablaba, que maneja la educación imaginativa, que tiene que ver con las historias. La cita menciona que el gran poder de las historias para fijar respuestas afectivas a los mensajes que contiene y unir lo que tiene que ser recordado mediante asociaciones emocionales. Nuestras emociones son nuestras herramientas más potentes para sostener y contribuir al recuerdo del conocimiento. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poco esta cita de Bartlett y bueno, y pensar que cuando en la fuerza que tenían las historias en las culturas orales, ¿verdad? Las historias dan forma a las emociones. Los relatos en esos entonces, bueno, en ese entonces y actualmente, o sea, los relatos les decían a los individuos de dónde provenían, cuál era su rol dentro de la sociedad, a dónde iban después que morían, ¿no? Estos relatos fueron los medios primarios dentro de la socialización. El plantear, por ejemplo, el afianzar la identidad de un individuo a un grupo social y del grupo social en sí mismo. Entonces, si nos vamos a preguntar desde este enfoque de la educación que plantea Egan, de la educación imaginativa, ¿qué es una historia? Está bien centrarnos en que una historia es una sucesión de acontecimientos, o sea, está bien, como en este caso de los cerditos, sí vamos a retomar qué sucedió con los cerditos, que iban construyendo la casa, de qué material, que venía el lobo, las destruía, qué pasaba después, y así sucesivamente. Pero lo que planteamos es no quedarnos en el relato como una sucesión de acontecimientos y nada más. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver con la historia? Lo que tiene que ver con la historia es el significado afectivo. Entonces, ¿qué es lo que queremos resaltar con esto? Que
la historia no termina, como hablábamos en las reuniones de planificación, ¿no? La historia no termina cuando uno dice fueron felices y comieron perdices, ¿no? La historia, puedo decir que termina cuando sabemos cómo sentirnos en relación a los acontecimientos, ¿sí? Por eso, en esta cita que está en pantalla, fija que el poder de las historias tiene que ver con la respuesta afectiva al mensaje que contiene. Liga también a la emoción. Entonces, hoy lo planteamos con el cuento de los tres cerditos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me siento en relación a la destrucción de la casa? ¿Cómo se siente el niño frente al acontecimiento de la destrucción de la casa de uno de los cerditos? ¿Sí? ¿Cómo se siente cuando se resguarda en la casa del otro hermano? Cuando aparece el lobo de repente, ¿qué emoción aflora o vivo o vivencio? Entonces, hoy decía, lo trabajamos desde el cuento de los tres cerditos, pero vamos preparando el terreno, y con esto de preparar no quiero decir de inicial como una etapa preparatoria para nada, o sea, me refiero a preparar psicológicamente, mentalmente, en cuanto a construcción de aprendizaje, a que esas emociones y esas imágenes mentales que se van desarrollando desde la primera infancia, después el niño también sea capaz de que cuando hablemos, por ejemplo, de la llegada de los primeros pobladores de Montevideo, si bien para el niño no es algo cercano, no es algo que haya vivido o que lo haya experimentado, pueda también, y cuando el docente haga ese relato y esa narración, los niños también puedan estar atravesados por emociones frente a esos acontecimientos. Sí decir que vinieron desde lejos, desde las Islas Canarias, en una embarcación llamada Nuestra Señora de la Encina, que llegaron a poblar una tierra inhóspita. Bueno, pero y en el relato va a estar la transmisión de, bueno, ¿y cómo se sintieron? ¿Qué emoción me atraviesa si yo estoy, por ejemplo, bueno, en ese lugar? Entonces, queremos resaltar esto mismo de las historias, ¿no? El valor educativo que tienen, porque comprometen las emociones de los estudiantes con algo del currículo. O sea, nosotros podemos transformar en una historia, cualquier contenido que vayamos a trabajar y darle que esté mediado por la emoción, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a otra herramienta cognitiva que propone Egan en este libro de educación imaginativa, que tiene que ver con los opuestos binarios. Capaz que ya cada uno de nosotros está haciendo asociaciones en qué pueden ser los opuestos binarios. Bueno, acá la cita nos dice que ayudan a los niños a dotar de sentido al mundo, ofreciéndoles unos medios iniciales para captar conceptos y ordenar la experiencia en un mundo complejo. Algo de esto hablaba Fiorella hoy más temprano, ¿no? Cómo estos cuentos les van permitiendo comprender el mundo al niño. Entonces, a ver, ya desde las culturas orales, para hacer que el conocimiento fuera recordado, tanto en la mente como en la imaginación y en las emociones, se construía sobre estos opuestos binarios. Entonces, ¿por qué les fascinan tanto a los niños estas historias? Porque estos opuestos aparecen. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, lo bueno y lo malo, ¿sí? El peligro y la seguridad, la valentía y la cobardía, la libertad y la restricción. Entonces, todos estos opuestos van dotando de sentido a la historia, que no quiere decir, a ver, lo que se plantea no es que el docente enseñe en forma explícita el concepto del opuesto binario, ¿tá? O sea, esa capacidad de identificar y de emplear los opuestos, no necesariamente lo vamos a enseñar. Hoy vamos a trabajar lo bueno y lo malo, ¿no? Eso
son herramientas que van a ir ayudando a los niños a pensar. Cuando nosotros planteamos estas historias, por ejemplo, aparece la idea en el cuento de los cerditos, la seguridad de la casa de ladrillos ante la inseguridad de, por ejemplo, la casa más frágil o la de madera. Entonces, lo que hoy mencionaba Fiorella, esto de los opuestos binarios dan sentido al mundo que rodea al niño, ¿sí? Entonces, estos opuestos binarios tienen características. No es que cualquier opuesto tenga que ver con esto que estamos planteando. Por ejemplo, alto-bajo o izquierda-derecha. No. Los opuestos binarios tienen la característica de que hay una implicancia emocional en ellos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, están cargados por emociones. Crean el sentido de lo que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, la oposición binaria justamente lo que hace es captar y darle el sentido al acontecimiento. Y estas oposiciones, ahí está, gracias, como dice allí, están cargadas emocionalmente, bueno, son centrales para la creación de sentido en las culturas orales y en la vida intelectual de los niños. Contar historias es un hecho universal, cultural, en todo el mundo. Bueno, plantea un poco lo que mencionaba, ¿no? Es una de las mayores invenciones culturales para captar y fijar el significado de los acontecimientos. Ahora lo voy a explicar un poco cuando presente esta actividad y cómo lo desarrollamos desde las ciencias sociales. Y otra de las características de los opuestos binarios, capaz que volvemos un poquito a esa presentación, gracias para la otra característica, es que están conformadas por conceptos abstractos, ¿sí? Y acá lo que plantea Egan y lo que cuestiona es esa idea de que el niño es un pensador concreto, o sea, como que psicológicamente no puede pensar o reflexionar más allá de lo real. Sin embargo, vemos que estas historias donde aparecen estos conceptos binarios de la bondad y la maldad son las que más atrapan a los niños. Entonces, si ellos no pudieran comprender estos conceptos que son tan abstractos, ¿sí? No las entenderían. Entonces, lo que reivindica Egan es esto mismo, es la capacidad de abstracción que también pueden a su tiempo tener los niños pequeños también. Por eso allí dice, la noción de que los niños son pequeños, son pensadores concretos, no nos permite reconocer que ellos constantemente dotan de sentido su mundo, ahí, perdón que tengo un cartelito, usando abstracciones, ¿sí? Entonces, capaz que pasamos a ver a la siguiente. Ahí está. Y bueno, justamente esta idea, ¿no? Lo que estamos planteando de romper mitos. Durante años los docentes nos hemos apegado al paradigma que sostiene que el niño aprende de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido. Y Egan acá lo que justamente plantea, quiere romper bueno, romper o que repensemos o plantar esa semillita, ¿no? De que el análisis de lo cercano a lo lejano no toma en cuenta, si solamente nos concentramos en lo tangible, en lo que el niño conoce, en lo que puede experimentar, se dejan de lado aspectos muy importantes como son la fantasía, la imaginación, la forma de pensamiento narrativo, ¿sí? Que son instrumentos cognitivos para, bueno, aprender en contextos reales de aprendizaje, como dice allí. Entonces, ¿cómo hacemos la bajada, ¿no? De esta teoría de los opuestos binarios a la actividad que se plantea en la propuesta de los tres cerditos? Pavo, en esto Sí. de que estabas hablando, también Isabelino Siede plantea en el libro de Retratos de Familia, toma también
Egan, y dice que en realidad es imposible pensar que en pleno siglo XXI, en un mundo tan mediatizado por los medios, es imposible pensar que los niños solamente puedan aprender aquello que les es cercano, que es más, que muchas veces aprenden y saben más de medios que están muy lejanos en el tiempo y en el espacio, que quizás cosas que tienen que ver con su propio barrio. Entonces, él decía que, bueno, que justamente desde las ciencias sociales, es importante que cuando vayamos a trabajar no nos quedemos en aquellos aspectos que tienen que ver con lo autorreferente, que pensemos que el niño accede a otros medios, a otros tiempos, a otros espacios, y que puede llegar a conocer medios muy lejanos y desconocer aspectos, por ejemplo, muy esenciales de su barrio, de su escuela, de su comunidad, cosas que nos parece que debería conocer y que son tan cercanas y que a veces solamente nos quedamos en hacer ese análisis poco, digamos, poco, que le aporta, digamos, poco desde las ciencias sociales, ¿no? Que se queda solamente en lo autorreferente, en lo que el niño conoce y que, bueno, y que justamente desde las ciencias sociales tenemos que incorporar otros elementos. Solo eso. Ahí está, exactamente. Bueno, y ahora contarles un poco cómo hicimos dentro de este marco de referencia de la educación imaginativa y de los opuestos binarios, eh, cómo planteamos la actividad. Como les decía anteriormente, acá no se trata de explícitamente decirle al niño, bueno, vamos a partir de este cuento lo que estamos trabajando es la fragilidad y la seguridad, ¿no? El miedo y la tranquilidad, la holgazanería y la laboriosidad que hoy planteaba Fiorella también cuando mencionaba del sentido del cuento. Lo que nosotros pretendemos es poder transmitir, poder explicar estos, o sea, o profundizar en estos opuestos a partir de lo que el cuento nos aporta, ¿no? Lo que es el entorno físico, los materiales que utilizan los cerditos para construir la casa, entonces la seguridad o la estabilidad del refugio. Entonces, por eso proponemos preguntas guía que pueden hacer los docentes una vez leído el cuento, ¿no? Bueno, con qué materiales estaban construidas las casas, si a los tres les llevó el mismo tiempo y esfuerzo construirlas, qué ocurrió en el cuento con cada una de ellas, cuál fue la más fácil de derribar y por qué, y la más difícil. Entonces, ¿qué imaginas que habrán sentido los cerditos al ver el lobo? ¿Por qué? Y al ver sus casas derribadas, ¿cómo se sintieron dentro de la casa de ladrillos? Entonces, cómo todas estas preguntas pensadas, planificadas, que nosotros ya sabemos que en el fondo va a estar esta construcción mental de los opuestos binarios, pero nosotros los vamos a ir guiando a través, bueno, justamente de la planificación y de la reflexión del cuento, ¿sí? Entonces, al describir las casas, por ejemplo, trabajar ese opuesto de lo que tiene que ver con la ligereza y la vulnerabilidad, por ejemplo, de un determinado tipo de construcción frente a la solidez y el esfuerzo empleado en la realización de la otra casa, o el miedo del cerdito que se le voló la casa y el alivio al llegar a la casa bueno, del que la había construido de ladrillos, ¿sí? Y también proponemos, para que no sea solamente una instancia oral, que los niños realicen un dibujo del cuento, ¿sí? Que ellos puedan dibujar el cuento de los tres cerditos con todos los elementos que deseen. Y dentro de ese dibujo, utilizar lo que se llama una herramienta de cartografía cognitiva, ¿no? Tomar ese dibujo como una cartografía, como un mapa, donde ellos puedan identificar zonas de peligro, ¿no? Tal vez en la zona cercana donde está escondido el lobo, las zonas,
o sea, las zonas de seguridad, que capaz que es la casa de ladrillos. Entonces, de esa manera estamos representando el espacio también de una manera afectiva o de una manera social, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien. Voy a apurar un poco. Capaz que pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, muy bien. Bueno, y aquí sí, lo que, bueno, también decidimos desde las ciencias sociales abordar categorías temporales, ¿no? Si bien es importante trabajar lo que es la sucesión, ¿sí? De los acontecimientos, teniendo en cuenta que, bueno, que hay un orden de aparición, por ejemplo, nosotros nos concentramos en la idea de la simultaneidad como categoría temporal en este caso, ¿no? En esta propuesta en concreto. Como allí dice, la simultaneidad permite reconocer la existencia de varios acontecimientos que suceden al mismo tiempo y que pueden relacionarse entre sí. Entonces, qué importante trabajar o sea, trabajar la existencia de varios acontecimientos que suceden al mismo tiempo, pero en diferentes espacios. Es como darle espacialidad al tiempo, ¿sí? Entonces, las palabras también nos ayudan, como durante, mientras tanto o al mismo tiempo. Entonces, acá vemos la transversalidad del lenguaje, ¿no? Para que nos ayude a situarnos tanto en el tiempo como en el espacio. Y bueno, y justamente posibilitar, darle una presencia espacial al tiempo vivido. ¿Qué planteamos nosotros en esta actividad de simultaneidad en la propuesta de los tres cerditos? Bueno, preguntarles, por ejemplo, ¿no? Mientras los cerditos construyen su casa, ¿qué se encuentra haciendo el lobo? Aunque no se explicite en el cuento, pero que ellos, con esa imaginación y ese razonamiento, lo puedan responder, ¿sí? Por ejemplo, y cuando sopla una de las casas, ¿qué están haciendo los hermanos cerditos? Entonces, trabajar ese concepto. También llevarlo puede ser como una alternativa de futuro, ¿no? Llevarlos a su propia experiencia. Bueno, mientras ustedes ahora están en la escuela, ¿no? Entonces los estamos ubicando en un tiempo y en un espacio. ¿Qué estarán haciendo sus familiares en este momento y dónde? Entonces, trascender también el tema de la simultaneidad, trascenderla del cuento a también su propia experiencia, ¿sí? Bueno, los voy a dejar con Vero ahora. Muchas gracias. Jime. Ah, Jime, perdón. No, pensé que venías vos, Vero, por eso no dije nada. No. Bueno, ahora siguiendo con las actividades que pensamos para esta propuesta didáctica, pensamos desde el teatro y desde la expresión corporal una actividad del cuerpo en movimiento para ir partiendo desde el espacio personal a la dramatización, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante el teatro en las instituciones educativas, en las escuelas, en los jardines de infantes, en los centros CAIF? ¿Por qué es necesario acercar estas instancias teatrales desde la primera infancia, ¿no? Porque el juego teatral permite aprender, compartir, experimentar, habilitar a los estudiantes a que realicen este puente entre la realidad y la imaginación. Promueven el desarrollo de la creatividad, de la imaginación, de la expresividad, el autoconocimiento, la confianza individual, la confianza en el otro, en lo grupal. Entonces, traemos a Yáñez, a Rubén Yáñez, un actor, director, escritor, dramaturgo, fue también director de la Comedia Nacional, fue maestro, profesor de filosofía, un grande de las artes escénicas que decía que integrar el teatro en la educación significa plantearse en primer término el problema del fin. El teatro en la educación, como las otras artes, debe cumplir una finalidad de sensibilización, debe preparar al futuro hombre para el usufructo de un bien. Y su finalidad no es preparar al creador,
pero tampoco inhibirlo, sino poner al educando ante el espectáculo de un arte e iniciarlo en el campo de sus significados. Es decir, una actitud de base que comprenda como posibilidad, ocasionalmente como un creador, pero también y siempre y fundamentalmente como gustador de esa puesta en escena, ¿verdad? Entonces, siempre vigente el pensamiento de Yáñez, y por eso nosotros lo traemos a esta propuesta para el nivel inicial, el juego, y el pasaje paulatino de ir pasando de los distintos espacios al proceso de dramatización. Esta actividad lo que plantea es revivir la parte más emocionante del cuento, ¿no? Es el momento en el que se construyen las casas y viene el lobo y hace el soplido del lobo y qué va a ir sucediendo en ese momento, para ir desarrollando, mediante la puesta en práctica de la actividad, la conciencia espacial, la conciencia corporal y la expresión dramática, ¿no? Y en esto de hablar del taller de teatro, el taller de teatro generalmente tiene tres etapas, ¿verdad? El caldeamiento, que es la etapa inicial, que es cuando se prepara física y mentalmente al participante para la actividad, que incluye juegos de activación, ejercicios de respiración, de estiramientos, de encontrar la respiración, encontrar el cuerpo, generar rompehielos para despertar el cuerpo y la mente, ¿verdad? Después viene el juego corporal, que son ejercicios para explorar y usar ese cuerpo, para desarrollar el uso expresivo del cuerpo, de la expresión corporal, el movimiento, la mímica, la exploración del espacio y de la conciencia del propio cuerpo. Después aparece el juego dramático, que es, como vamos viendo, es complejizando de a poco, ¿verdad? Donde se desarrolla la imaginación, la creatividad, la capacidad de construir historias y personajes. Son pequeñas actividades, no es un juego que tenemos que pensarlo como muy eh, eh, cre- eh, pautado, sino, bueno, ¿qué preguntas podríamos hacernos? ¿Cómo moverá la cola el cerdito? ¿Cuál será? ¿Cómo moverá el hocico? ¿Cómo serán las patas? ¿Cómo puede mover las patas? ¿Cómo puede mover el lobo, el torso? ¿Cómo puede... cuál será el movimiento o el gesto del lobo al querer soplar y soplar, ¿no? Entonces, esos son partes de lo que hablamos del juego dramático. Y después, el juego teatral es cuando se combinan todos estos elementos anteriores para crear o representar las escenas, ¿verdad? Este, que podemos fomentarlo a través de ejercicios de improvisación, de representación, a jugar, a construir el personaje, la situación, el contexto teatral, ¿verdad? Y después un cierre, un decaldeamiento, una vuelta a la calma, ¿verdad? Donde bajamos un poco esa energía, esa euforia que se genera en esto de la imaginación y de ponerse en el lugar del personaje y generar la actuación, volver a la calma, a ver, bueno, qué pasó, cómo nos sentimos, pudimos contar la historia, pudimos comunicar lo que pretendíamos, lo logramos, no lo logramos. En el taller estas 5 etapas son bien importantes que las recorramos. Y en la actividad apuntamos a un teatro del movimiento, que es el también llamado teatro físico gestual, que es una forma teatral donde el cuerpo es el principal medio de expresión, porque los chiquilines les vamos a proponer que algunos sean eh, los tres cerditos, y después van a ser 3 grupos donde van a ser los materiales con que van a formar la construcción de las casas. Entonces, lo que se va a promover es que, bueno, que algunos ejemplifiquen el movimiento suave o frágil de la paja, un poco más sólido como el de las ramas de los árboles, y el otro aún más inamovible como es el de los ladrillos. Entonces ahí el cuerpo es el protagonista del gesto y de la teatralidad, ¿verdad? Y va a ser el que nos va a permitir crear las narrativas y expresar las emociones, trascendiendo el texto, ¿verdad? Es a través del cuerpo en el que vamos a estar
moviéndonos con el apoyo de otras disciplinas también, como el de la danza, como el hasta del mimo, ¿verdad? En primera infancia, la vivencia, la exploración, la experimentación, la resonancia emocional y el placer compartido es fundamental. Y paulatinamente vamos a ir construyendo los conocimientos y vamos a ir construyendo los resultados a medida que podamos ir recorriendo estas experiencias, ¿verdad? Para lograr la potencialidad, y el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, ¿verdad? Em, También avanzamos en la siguiente, queríamos hablar un poco de lo que tiene que ver con el espacio. Ahí está. Y traemos a Débora Kalmar, que es hija de Patricia Stokoe, que es una precursora también de la expresión corporal en el Río de la Plata. Y ella hablaba de esto de que el espacio personal es la piel hacia adentro, ¿no? Que comprende nuestro cuerpo. Y previo a la dramatización del cuento es como importante realizar este recorrido corporal, incentivando a través de distintas consignas la exploración de los distintos movimientos, para ir de a poco pasando del espacio personal al espacio parcial, al espacio total. El espacio parcial es aquel que comprende los movimientos de nuestra burbuja, que es cuando no nos desplazamos, pero bueno, lo podemos eh, eh, sentir a través desde nosotros mismos. El espacio total es el que involucra ya el recorrido, ¿verdad? Involucra o implica distintos niveles de desplazamiento, reptando, gateando, arrodillados, con un pie saltando. A medida que vamos avanzando en la propuesta, en la misma actividad, vamos a ir yendo de nuestro espacio personal y después avanzando hacia el espacio social para tener conciencia la conciencia vincular con los otros, con los compañeros, con el que está enfrente, el lobo, cuando nos enfrentemos en esto de que nos sopla y nos quiere derribar nuestra casa, y el espacio escénico, que ahí ya cambiamos la mirada, ya nos aparece el ojo del espectador. Y en este momento es como, bueno, podemos ampliar ya y generar algunos compañeros que sean espectadores y que vean la escena y que permita cambiar la mirada, ¿no? Y estar desde afuera y ver esa escena que está transcurriendo, ¿verdad? Como dice Kalmar, el espacio físico es aquel, después avanzando, acá no está, no nos aparece en la presentación, es aquel que orienta la contención al lugar concreto en el que nos estamos desenvolviendo, ya sea el natural o culturalmente construido, como el suelo, el cielo, el piso, el techo, las paredes, los objetos, los lugares. En definitiva, lo que nosotros cuando planteamos esta propuesta es ir avanzando en los diversos niveles que implica la incorporación del espacio. El espacio no es primitivamente un orden entre las cosas, sino más bien una cualidad de las cosas por relación a nosotros mismos, relación en la cual es grande el papel de la afectividad y la pertenencia. Entonces, ir apropiándonos de estos espacios, ir de a poco, de menos a más, es parte también de lo que nosotros podemos ofrecerle y debemos ofrecerle a nuestros estudiantes. Y también en este sentido, el valor del teatro, con su despliegue, su exposición, es un acto social. Y siempre, por lo menos, hay dos. No existe como creación individual o oculta, ¿no? El hombre no puede sobrevivir sin el otro. La existencia misma del otro determina la magia de la representación, porque hay un alguien que imagina y narra, implica un otro que escucha y que se ilusiona. Entonces, por eso pensábamos que esta actividad
es posible, es pertinente, está buena también poner al otro en sintonía. Y bueno, por acá la dejamos. Seguimos con los compañeros de artes visuales que siguen con la actividad número 4. Bueno, buenas tardes, acá estamos. Los de artes visuales, porque como verán, le hemos sacado un poco de jugo a esta historia. Es una propuesta bastante completa, digamos, y interdisciplinar. Como decía Fío al principio, como es una BP, está pensado como para llevar un proyecto adelante, que puede ser un proyecto, no tiene por qué, puede ser un proyecto mensual, anual, institucional, o sea que es bastante grande. Nosotros el abordaje que pensamos para esta actividad, que después la pueden leer en la propuesta, es como ver cuál es la relación que existe entre el lenguaje de la instalación en el arte contemporáneo y las instalaciones que nosotros llevamos adelante en nuestros entornos de aprendizaje como docentes, ¿no? Cuando tenemos nuestros propios fines, bueno, nosotros vamos a intentar entender cómo la educación toma las características principales del lenguaje de la instalación y las traduce para trabajar en el aula. Así que le vamos a proponer brevemente repasar las principales características de esta forma de representación que es la instalación y tratar que ustedes vayan haciendo un paralelismo con las instalaciones que realizan en el aula, porque como sé que son docentes de inicial, utilizan mucho la instalación para hacer sus trabajos. Así que lo primero que podría decir es que la instalación como lenguaje artístico que nace en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, forma parte de lo que se conoce como la corriente del arte conceptual. ¿Qué es esto? Básicamente son nuevos lenguajes artísticos que se vienen a sumar a los tradicionales, pero que tienen como centro la idea o el concepto por encima de la obra o del objeto de arte. Es decir, que lo que interesa en la instalación artística es en realidad la idea, el discurso que el artista quiere dar y no el objeto por sus características más formales, ¿no? Así que para las instalaciones es importante que lo importante es el concepto, es la idea y no el objeto artístico. Así que, Vero, si querés pasamos a la siguiente diapo y vamos a ver cuáles son las principales características de la instalación artística y traten de ir viendo cómo esto lo adaptamos a nuestras aulas cuando generamos una instalación para, por ejemplo, en este caso, llevar adelante la lectura o de este cuento. Lo primero que quiero decir es que una instalación es la intervención de un espacio determinado con diferentes materiales, con diferentes objetos. A menudo estos objetos son sacados de contexto, ¿no? Algo muy común del arte contemporáneo es como descontextualizar los objetos para darle nuevas lecturas, nuevas miradas. Y la instalación trabaja mucho, el arte contemporáneo y la instalación en particular, con esto de esa intervención, descontextualizar los objetos. La otra cosa importante es el espectador como agente activo, decimos ahí, bueno, la instalación es un acontecimiento estético que cambia la relación entre el espectador y la obra. El espectador no solamente va a mirar la obra, sino que la va a recorrer, a veces incluso la va a transformar, y es por eso que es indispensable que el espectador, imaginen los niños cuando nosotros hacemos esas instalaciones, es parte de ese espacio y lo va a habitar, lo va a recorrer y por eso y a veces lo va a transformar, y por eso es importante entender que las instalaciones son obras de carácter experiencial, donde lo que se da es una experiencia estética. Y por último, la temporalidad, o sea que cuando nosotros hablamos de instalación, hablamos de una obra que tiene una determinada duración, es una obra efímera, no es como una obra de arte clásica que es un cuadro que está así inmutable al correr de los siglos. No, una instalación dura un tiempo, ese es el tiempo que nosotros tenemos para observarla y eso también tiene una correspondencia con las instalaciones que nosotros hacemos habitualmente en la escuela. Básicamente este lenguaje se vincula con nuestra práctica docente a partir de los símbolos que se generan con los objetos y que generan la comunicación entre las personas, entre los niños que lo van a habitar. Es importante que para mantener la profundidad conceptual de las instalaciones que nosotros creamos, tengamos una
intención en la creación y en el acompañamiento de los niños cuando realizamos esas instalaciones, y es deseable que lo planifiquemos este espacio, tratando de, antes de hacerlo, saber cómo se va a ver, cómo se va a recorrer, de qué manera lo vamos a montar, tratando de tener en cuenta todos los vínculos, todos los estímulos sensoriales que le vamos a proponer a los niños, los objetos, los sonidos, la iluminación, y cuidar mucho la estética, de que no haya otros elementos en ese lugar que puedan distraer, otros estímulos que puedan distraer a los niños de ese acontecimiento que es la instalación que vamos a proponer para la actividad. Por último, esto de que como es algo efímero y que nosotros estamos trabajando con un proyecto, es importante que se hagan registros, que se documenten, escribir, dibujar, fotografiar lo que está pasando, porque esto nos va a ayudar en el proceso creativo de nuevas instalaciones. Y si nosotros tenemos pensado, por ejemplo, hacer una muestra o algo con esto, es importante que esos registros estén para que los que lo vean después puedan entender de qué manera trabajamos. Ahora Carolina la invito para que nos explique un poco los diferentes tipos de instalaciones que podemos crear. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a tratar de hacerlo breve porque ya estamos llegando casi al tiempo y nos falta un tramo todavía para recorrer. Como nosotros ya sabemos de que varios de ustedes utilizan los escenarios y los espacios lúdicos, en realidad lo que queríamos traer más que nada es una reflexión conjunta para comentar entre todos una posible clasificación, porque dependiendo de los objetivos didácticos que nos proponemos como docentes a la hora de establecer esta intervención del espacio, podemos generar diferentes opciones para trabajar en el aula. Si vamos al título, Vero, ahí que dice espacios y escenarios lúdicos, vamos a ver un aporte teórico que quisimos traer, que es el aporte teórico que hacen Origlio et al. Y ellos dicen que en realidad los espacios lúdicos o los escenarios lúdicos son espacios que el docente genera para la acción y transformación por parte de los niños, que juegan e intervienen en esos espacios, generando no solamente asociaciones simbólicas, sino también la apreciación, la experimentación, la interacción con otros. Ahí tenemos un videíto que nos comparten los compañeros del Jardín 223, Reina Reyes. Después los invitamos a que cuando les pasemos la presentación puedan ingresar y verlo. Que es interesante justamente porque va mostrando este tipo de intervenciones que hacen los docentes en su práctica. Salimos de ahí, Vero, y vamos a ir viendo las diferentes clasificaciones que nosotros fuimos haciendo a partir de este aporte teórico. Entonces decimos, bueno, los espacios son aquellos que habilitan la exploración, son de carácter más abstracto, ¿sí? Y generalmente tienen como un tema que nosotros queremos explorar a través de esto que nos decía recién Esteban, ¿no? Bueno, el docente tiene una intención y en base a esa intención genera un espacio que está pensado estéticamente, que tiene determinados objetos. Si querés hacerle clic, Vero, ahí arriba para ver la imagen, y tiene una disposición determinada. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo el docente pensó la intervención en relación a por ejemplo, las texturas, los colores, la luz, ¿no? Entonces, lo líquido también, lo transparente, bueno, entonces va jugando con esas cuestiones para generar estas asociaciones que decíamos al inicio. Si vamos a la siguiente, que son ya las instalaciones de juego, que ahí veíamos, por ejemplo, la teoría de Javier Abad y de Ángeles Ruiz, ¿no? Que tienen que ver más con una cuestión de lo simbólico y lo relacional. Ellos tienen una teoría muy específica, muy estructurada, donde los objetos tienen que ser determinados objetos, tienen que ser objetos concretos, que permitan asociaciones libres, tienen que estar estéticamente organizados de determinada manera, en círculos, en cuadrados, en cruces, en espirales, por ejemplo, y bueno, también es una forma de proponer este tipo de espacios a los niños. Después tenemos los escenarios, vamos a la siguiente, que los escenarios lo que hacen es más que nada el juego dramático y lo que hacen es intervenir un espacio más desde lo figurativo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, entra todo lo que tiene que ver con los cuentos, por ejemplo, las historias o determinadas temáticas que permiten asociaciones de este estilo. Y también tenemos los mini mundos, que sería una posibilidad de trabajo simbólico, pero en una escala más pequeña, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los docentes proponen en espacios más reducidos también esta posibilidad del juego y de intervenir y de transformar esos espacios. Nosotros en la propuesta
hacemos una presentación de los espacios desde los dos lugares, desde lo que es el recurso didáctico, en la actividad uno, esto que comentaba hoy al inicio Fiorella, ¿no? De proponer estos materiales para que los niños hagan una asociación libre antes de la lectura del cuento, y también lo proponemos como un espacio para producir propiamente el niño, ¿no? Entonces es el niño el que va a crear y el que va a intervenir ese espacio, por ejemplo, a través de diferentes materiales, y que cada equipo haga una casita dependiendo de a qué aspecto del cuento quiere llegar. Finalmente, agradecer enormemente al equipo de didáctica del IF de Mercedes de la carrera de MPI, que fueron los que nos facilitaron las imágenes, porque no hay imágenes libres en la web con respecto a estos trabajos tan interesantes que se hacen en las aulas, y obviamente también a los compañeros de Montevideo, que bueno, nos parece muy importante también mostrar su trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Carolina. Bueno, ya llegando a las últimas actividades de la propuesta, dentro de las ciencias sociales y humanidades, tenemos también geografía. Entonces decíamos, bueno, existen algunos contenidos que tienen que ver con recorridos, con desplazamientos, con localización, que permiten ser trabajados justamente en esta propuesta. Entonces, ustedes van a ver que la actividad 5 se vincula al espacio y comienza con una actividad, como decía hoy Jimena, que está muy vinculada a lo que habla Calmels del espacio habitado, ¿sí? Y es justamente en ese espacio total donde la actividad 5 comienza con una actividad de juego donde los niños van a recorrer el espacio y van a hacer el juego de las estatuas, donde se van a detener cada vez que deje de sonar, por ejemplo, un instrumento que va a estar allí presente. La actividad está toda detallada en la propuesta. Y entonces, a partir de ese juego, es que el docente va a poder trabajar con lo que son los recorridos, los desplazamientos, los puntos de referencia. Nosotros decíamos, bueno, este juego de pistas en el espacio total, que así le llamamos, está directamente relacionado con la teoría de Hubert Hanon, ¿sí? Que aparece en El niño conquista el medio. Y decíamos, bueno, la actividad 5 es una implementación práctica y bien lúdica que utiliza justamente el cuento de los tres cerditos como contexto para el desplazamiento y la orientación. Allí aparecen algunos aspectos que podemos trabajar desde la geografía, como son la orientación en el espacio, los puntos de referencia, localización y relaciones espaciales, desplazamientos dirigidos y trayectorias. En esta actividad número 5 van a ver que el docente va a intervenir, va a realizar un juego donde le va a ir dando pistas a los niños para que sigan determinados caminos, determinados recorridos que van a estar previamente marcados en el piso, ¿sí? Y que van a permitir trabajar con las nociones espaciales. Si avanzamos un poquitito más, que ya estamos en la hora, nosotros tomamos esta actividad número 5 de geografía, donde se trabajan todas las nociones de espacialidad que recién mencionábamos, la tomamos como una actividad que puede ser una actividad desconectada, porque la actividad número 6 toma algunos contenidos que tienen que ver con el pensamiento computacional. Y acá encontramos que también desde el espacio técnico, tecnológico, podíamos trabajar, por ejemplo, en aquellos jardines donde ya tengan o tengan la posibilidad de poder incorporar el trabajo con el robot. Pensábamos que quizás esta actividad previa que trabajamos desde geografía, podíamos desde el espacio técnico tecnológico apuntar a lo que tiene que ver con el pensamiento computacional, con esto de la sucesión de pasos. Este pequeño robot nos permite hacer visible estos recorridos en un plano, ¿sí? Es un robot
que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, se programa paso a paso y le podemos ir indicando y dando las instrucciones para que con un marcador que se le incorpora, pueda ir diseñando, pueda ir marcando de alguna manera estos recorridos y estos desplazamientos. Esa actividad número 6 aparece en la propuesta como el nombre es ayuda al cerdito a llegar a su casa, creo que es así el nombre. Sí, ayuda al cerdito a llegar a su casa. Y justamente lo que busca es incorporar algunos elementos y algunos contenidos que aparecen en el tramo 1 en el espacio técnico-tecnológico. Finalmente, cuando pasamos a la actividad número 7, que vendría a ser el cierre de este proyecto, volvemos a la pregunta que nos dio inicio hoy, ¿no, Fío? Fiorella, ¿estás Ahí, por ahí, ahí? ahí, ahí. Sí. Volvemos a la pregunta, la actividad 7 del por qué no hacemos una casa entre todos, que me parece que es una pregunta buenísima para fomentar esto de la actividad colaborativa y de esto de la suma de todas las ideas hacen una, una producción mucho mejor. Y además del fomento de lo que es todo lo creativo, de la competencia creativa. Y bueno, acá estaríamos finalizando. La idea es, bueno, retomar esta imagen inicial y poder, bueno, escuchar a los que quieran comentarnos sobre qué pensaban antes y qué piensan ahora, bueno, sobre este cuento. Bueno, estamos abiertos a los aportes que ustedes quieran hacer. Después de todo este recorrido que han realizado los docentes contenidistas, si hay alguien que quiera hacer un aporte, es bienvenido. ¿Algún comentario sobre qué pensaba antes y ahora qué piensa acerca de este cuento que ha constituido también un desafío? Puede ser también por el chat. Por lo menos para nosotros fue todo un desafío. Sin dudas. Sí, y como decíamos hoy en el encuentro de la mañana, ¿no? Estas son este recorrido que plasmamos en la propuesta, de alguna manera son algunas actividades que fuimos creando de forma interdisciplinar, conectando las distintas disciplinas, viendo los puntos de encuentro que teníamos con la guía del cuento y decíamos, bueno, son algunas de las ideas que se nos ocurren a nosotros, que sin duda no son recetas y que esperamos que sean, que sirvan de inspiración, que sean de alguna manera la inspiración para pensar otras, para adecuarlas, como decía una compañera hoy en la mañana, para que cada una las pueda adecuar a sus grupos, tomar algunas y quizás otras no, y pensar de qué manera se pueden implementar en las diferentes aulas de todo el país, con este y con otros cuentos seguramente. Sí, también destacar, Verónica, que esta propuesta ya se encuentra alojada en el portal Uruguay Educa y pueden acceder sin ningún inconveniente a ella. Y bueno, y luego, en cuanto se solucionen los incidentes que son de público conocimiento, van a poder acceder a comunicaciones de TAB, donde quedarán las grabaciones de estos encuentros
y el Genially que han utilizado los docentes contenidistas para realizar este recorrido. Acá Giovanna Dalfolo nos comparte que da para trabajar de manera interdisciplinaria, con muchos recorridos, utilizando el espacio técnico-tecnológico e incluso se pueden ir adaptando a cada realidad áulica. Me encantó la temática. Muchas gracias, Giovanna, por tu aporte. Sin lugar a dudas que es así. Y la compañera Anabela, que está en los controles técnicos, en el chat ha ido subiendo todas las direcciones y links a los cuales ustedes podrán acceder, sobre todo las del aula CREA, cuando queden solucionados los incidentes a los que hacía mención. Pero al portal Uruguay Educa ya pueden acceder para ir a recorrer toda esta propuesta didáctica. Se puede descargar, está en formato PDF, ¿sí? Y la pueden, por supuesto, cada uno le puede dar la impronta, ¿sí?, que considere, como dice Giovanna, en función a su aula. A ver acá que hay 3 mensajes nuevos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos saluda el Jardín 392 a través de las maestras Pamela, Miriam, Rita y María. Bueno, el Centro de Tecnología de La Valleja, que estuvo en la mañana y en la tarde, también nos saluda. Cecilia Casas, excelentes los aportes. El Jardín 221 también agradece. Bueno, los más agradecidos, sin lugar a duda, que somos nosotros, porque cuando ustedes visitan los portales Uruguay Educa y el repositorio Ceibal, están prestigiando nuestro trabajo, el trabajo de los contenidistas, y llevándolo a las aulas para poder potenciar los aprendizajes de los alumnos. Nuestro último encuentro del año será el 31 de octubre, donde vamos a estar cerrando ese viernes 31 de octubre. Vamos a estar dando cierre al ciclo de educación inicial en esta propuesta para la integración del espacio técnico-tecnológico en el primer tramo de la EDI. Ha sido un gusto compartir con ustedes la tarde. Será hasta el 31 de octubre entonces. Muchas gracias y buen término de jornada. Chau, chau.